diferentes tipos de excitación que podían tener las máquinas y ahora habíamos ya expresado cuál era la utilidad que le íbamos a dar a estos tipos, sobre todo a los diferentes casos de autoexcitación. Para los casos de excitación independiente ya se los había comentado y también para el caso de excitación propia. Lo único que nos queda ahora es, para terminar con este tema, es encontrarle las expresiones a lo que es las corrientes y las tensiones de acuerdo al tipo de conexión que tengamos. Vamos a lo que es la parte de excitación en autoexcitación, ya que el resto son, digamos, de una u otra forma, ya hemos visto lo que era el independiente, así lo empezamos estudiando, y la excitación propia es una combinación de independiente más más autoexcitación, así que las ecuaciones van a ser estas. Si tenemos la conexión en serie, habíamos dicho que en una conexión en serie, tanto la corriente del inducido es la única que circula, o sea, la corriente total, ya sea se trata de generador o de motor, la corriente externa es la misma que la total del inducido, o sea que I sub I es igual a I. Si se trata de un generador, la ecuación para la tensión va a ser igual a la fuerza electromotriz menos I sub I. Y acá tengo la resistencia, la caída de tensión que se me está produciendo en la resistencia al enrollamiento inducido, la resistencia al enrollamiento serie y la resistencia de los polos de conmutación, que era esto que le habíamos agregado, que todavía no está no hemos visto muy bien para qué se utiliza. Y menos 2 veces la caída de tensión en las escobillas. O sea, la fuerza electromotriz que responde a la fórmula que ya habíamos visto, phi por n' por n por p sobre 60 por a por 10 a la octava, la corriente de inducido, que es la única que es la única que está circulando, me provoca esta caída de tensión, menos lo del escobillo, voy a tener la tensión en bornes. Al revés, si se trata de tensión, si se trata de un motor, se me invierten los signos, ¿sí? Es la fuerza electromotriz más la caída de tensión en las resistencias del inducido, serie y de conmutación, y más la caída de tensión en la escobillo. O sea, esto es simple. Si vamos a la conexión en derivación o en shunt, recordemos que acá la corriente de inducido ya no es la misma, no es la única. Tenemos una corriente que va a circular por el arrollamiento en derivación. Entonces la corriente de excitación, el arrollamiento en derivación, va a ser la tensión en borne sobre la resistencia de reóstato de regulación más la resistencia propia del arrollamiento. La corriente en el inducido en un generador, I sub I igual a la corriente que va a pasar al circuito externo más la corriente de derivación. Y en vacío, la corriente va a ser la única que va a circular, el generador en vacío, lo único que va a circular es la corriente de derivación. En el motor bajo carga, la corriente que va a circular por el inducido va a ser la corriente total menos la que se deriva, y en el motor bajo carga, en vacío, en vez de, como no tengo circulación la mínima circulación de corriente que va a ser para las
vencer las resistencias mecánicas, la del ventilador, digamos, la poquísima corriente que consume el motor, que la llamamos I sub 0, menos la corriente de derivación. Si seguimos con la excitación en derivación, para las tensiones, el generador es E menos I sub I por RI más RC. Acá, obviamente, a diferencia del otro, no tengo el valor de la resistencia serie porque no hay arrollamiento serie. Y, bueno, en el caso del motor se nos invierten los signos. Si es compuesta, la tensión en bornes, y acá sí me vuelve a aparecer nuevamente completa el valor de la corriente de inducido, y la tensión para el caso del motor también me aparece el arrollamiento serie con esto que es la inversión de signo. Bien, expresado esto, damos por terminada esta unidad. Si hay preguntas, las respondo. Y si no, nos vemos el jueves que viene. Que tengan un buen descanso, un buen fin. Hasta luego, entonces. Hasta